Hola gentita, ¿cómo estamos? Hoy les traigo un nuevo video, gente, y en este videito les traigo el tutorial de cómo pueden hacer de que su Mi Band 5 pueda contestar llamadas, ¿ok? Ya hicimos un tutorial que les voy a dejar aquí en la parte superior derecha, una tarjetita para que puedan entrar a ese videito de cómo rechazar o cómo silenciar la llamada entrante desde su Mi Band 5. Eso es una función estándar de fábrica que podemos hacerlo directamente desde la aplicación de Mi Fit, ¿ok? Pero ahora voy a enseñarles cómo pueden forzar la función de que en lugar de que sea rechazar la llamada y sea silenciar la llamada, en esta función de silenciar la llamada podamos forzar la función de contestar la llamada. Ok, esta es una función muy útil cuando estén utilizando audífonos y no quieran sacar el teléfono. Ya directamente desde su Mi Band 5 pueden contestar la llamada. Entonces lo primero que tienen que hacer, gente, es entrar a la aplicación de Play Store, obviamente, y buscar la aplicación Notify. Vamos a poner ahí, no lo estaba enfocando, disculpen. Notify for Mi Band, ok. Es esta aplicación, ok. Notify and Fitness for Mi Band, ok. Entonces la descargan y van a abrir la aplicación, ok. Van a darle los permisos. Ojo, gente, esta aplicación no está fabricada obviamente por Xiaomi, no es la que viene, digamos, de modo estándar de Xiaomi, ok. Porque la aplicación, como ustedes saben, original es Mi Fit. Entonces ahí tienen que darles permiso. Como ven, ahí dice: si tu Mi Band ya está emparejada, elija uno, o de lo contrario ignórala. Entonces ahí le vamos a dar emparejar, ok. Entonces lo que va a hacer es emparejar nuestra Mi Band. Y como nos dice aquí, ok, les dice estado oficial de la aplicación Mi Fit instalada. Le damos Next. Yo lo tengo instalado, obviamente. Bueno, eso lo dejamos ahí nomás. Yo lo tengo instalada la aplicación de Mi Fit. Y nos dice aquí: por favor active el acceso de notificaciones. Le damos aquí activar. Y vamos a entrar aquí a los accesos de notificaciones. Y vamos a activar la función de habilitar Notify for Mi Band. Ok, la activamos y regresamos. Y ya tenemos aquí la aplicación. Entonces, ¿cómo podemos activar esta función de contestar la llamada? Muy fácil. Vamos a entrar a la parte superior izquierda de aquí de las barritas en horizontal, ok. Vamos a entrar aquí y nos da una opción de aquí de buscar en una lupita. Y vamos a buscar obviamente la palabra clave, que es llamada, ok. Buscamos llamada y como ven, en la primera opción nos dice botón de acciones de llamada. Entonces entramos aquí y nos da las opciones de botón, ok. Y vamos a ir bajando, vamos a bajar hasta llegar a las acciones de llamada. En estas acciones de llamada, como pueden ver, nos da la opción de botón de colgar de llamada. O sea, puedes modificarlo también, ok, puedes modificarlo también. Pero lo que vamos a hacer en esta ocasión es modificar el botón o la función del botón de ignorar llamada, ok. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, en lugar de ignorar la llamada o silenciarla, vamos a poner contestar la llamada, ok. Y le vamos a dar OK. Obviamente nos pide permisos la aplicación. ¿Qué tenemos que darle? Le damos permitir, le damos permitir y le damos permitir. Obviamente para que la aplicación pueda darnos la función ahora sí de contestar una llamada cuando obviamente esté activada la opción de contestar llamada de aquí de la Mi Band 5. Entonces, gente, vamos a conseguir otro teléfono para llamar y hacer la prueba aquí de una vez. Listo, gente, trajimos aquí la tablet que hemos utilizado para el tutorial anterior. Si no lo vieron, aquí está. Ojo, gente, si es que algunas opciones no les funciona, traten de primero hacer el tutorial que les dejo aquí en la pestañita superior derecha, ok, en la tarjetita. Porque yo he hecho primero ese tutorial y luego yo he hecho las opciones o activado las funciones de esta aplicación, ok. Otro consejo: no he tenido que desinstalar la aplicación de Mi Fit, ni he tenido que desvincular mi Mi Band 5 para tener estas opciones, ok, para tener estas funciones. Así que hagan lo mismo que yo les he presentado en ese tutorial de cómo rechazar y también ignorar la llamada que tienen ahí en la tarjetita. Y luego, si es que no les funciona este tutorial directamente, primero hagan ese tutorial y luego hagan este tutorial, ok. Dejamos claro eso para que ustedes tengan todas las funciones que deseen tener de su Mi Band 5. Ok, gente, y antes de que comience más fuerte la lluvia y no nos deje terminar el video, vamos a llamar. No es necesario de que tengamos la aplicación ahí. Lo podemos dejar en segundo plano, bloquear el teléfono
y enfocarnos en la Mi Band 5. Ok, como pueden ver ahí está llamando desde la tablet y nos va a salir aquí el contacto, la función de rechazar la llamada, que no lo hemos modificado porque la podríamos modificar y tener otra acción, y la que hemos modificado es la de silenciar la llamada, que en este caso le hemos puesto la función de contestar la llamada. Entonces cuando contestamos, como pueden ver aquí en el lado izquierdo, la tablet, como ven, la llamada se ha contestado. Igual aquí en el teléfono, ahí pueden ver de que se ha contestado y vamos ahí más o menos el mismo tiempo de llamada, del curso de llamada. Y como pueden ver, gente, esa es la función. Es muy útil, para mí es muy útil, porque si ustedes están con audífonos Bluetooth o algún tipo de audífonos, pueden contestar la llamada directamente desde su Mi Band 5. Ya no es necesario sacar el teléfono o contestar desde el mismo audífono si es que tiene micrófono o botón para contestar la llamada. Entonces, gente, eso ha sido todo el tutorial. Cualquier duda, déjenla en los comentarios para yo respondérsela. Igualmente, gente, espero que me apoyen suscribiéndose. Si les gustó el tutorial, igualmente el tutorial de rechazar llamada y de ignorar llamada, les gustó, por favor suscríbanse para seguir subiendo tutoriales sobre esta Mi Band 5. Así que, gente, muchas gracias por el apoyo, sigan suscribiéndose y hasta la vista, gente, cuídense.